nombre es Juan Pablo Escobar. Soy el hijo de Pablo Escobar Gaviria. Siendo hijo de Pablo Escobar, terminé creciendo alrededor de uno de los mayores generadores de violencia del siglo pasado. Mi padre, en conjunto con el narcotráfico, muchos estaban esperando que yo me convierta en Pablo Escobar 2.0, que yo continuase con el legado de mi padre, pero sería insultar el legado de la experiencia, de los ejemplos, al entender que mi padre nos mostró a todos el camino que no hay que recorrer. Yo solía discutirle, decirle que no ponga más bombas, que no mate más personas, que no secuestre a más gente, que no sometiera más al terror a mi país, Colombia. Y a partir de ese momento, con su muerte comenzó un suplicio para mí, porque muchos tenían esa expectativa de que ya me iba a convertir, y casi lo hago. Cuando tenía 16 años y enterado de la muerte de mi padre, dije unas palabras muy desafortunadas, decían algo así como: yo solo los voy a matar a esos hijos de tantas. 5 segundos de amenazas que se habrían convertido posteriormente en más de 30 años de exilio, y ahí fue cuando pude comprender realmente la importancia y el poder de la declaración, cómo unas declaraciones transforman nuestra vida de manera inmediata y automática, aunque a veces no lo percibimos. Yo sí lo percibí, porque esos 5 segundos de palabras desafortunadas terminaron en 30 años de exilio que continúan al día de hoy. Y se me recuerda más por las amenazas que por haber llamado 10 minutos después a disculparme y a jurar que iba a hacer lo que fuera por la paz de mi país. Desde entonces, desde hace 30 años, de manera ininterrumpida, elijo a diario no convertirme en ese Pablo Escobar 2.0 que muchos apostaban que sí. Por eso también tuve que cambiarme mi nombre, y ahora me llamo Sebastián Marroquín. Algunos me dicen, y por eso la pregunta, Juan Sebastián o Juan Pablo. Yo les digo, mira, mi madre me bautizó Juan Pablo, y me dice Sebastián. El nombre termina siendo una anécdota. Nuestra verdadera identidad se construye con nuestras acciones, no con el apellido que llevamos. Desde esas palabras desafortunadas intentamos salir del país de muchas maneras y no fue posible. Por eso la única alternativa para mí fue el cambio legal de identidad, y hoy mi nombre es Juan Sebastián Marroquín. Elegí un camino muy diferente. Soy diseñador industrial, soy arquitecto de profesión, escritor, productor audiovisual, he hecho muchas cosas, y lo último que hice fue esta serie con Disney, algo que a mí me tiene muy orgulloso, porque fue un proceso muy delicado y muy cuidadoso frente a la narcocultura que estamos viendo hoy. Con Disney cuidamos cada palabra, cada guión, cada situación, cada escena, para evitar caer en la glorificación de los criminales como mi padre. Porque yo, que he recorrido este país, me falta nada más Nayarit por conocer, he visto cómo tantos jóvenes me dicen: yo quiero ser exitoso como tu papá. Y siguen viendo a mi padre como un caso de éxito cuando no lo es. Yo crecí así en esta familia. Esta fotografía, por ejemplo, fue tomada en Ciudad de Panamá después de que mi padre, habiendo tenido un paso fugaz por la política, habiendo sido elegido representante a la Cámara, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, de aquel entonces, en el año 84, lo acusó de ser un narcotraficante. Mi padre lo negó, pero rápidamente ese fue el final de la carrera política de mi papá y de ser, como soñaba, ser presidente de Colombia alguna vez. Y eso ocasionó la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en paz descanse. Mi padre reaccionó con violencia y ese fue el fin de su carrera y el comienzo de una vida pública ya, pero como criminal. Me acuerdo que me decía, cuando esto pasó, yo tenía 7 años apenas, y me decía: hijo, yo soy un bandido, ya eso es a lo que me dedico. Pero yo tenía 7 años, no entendía muy bien qué era lo que significaba esa palabra. Realmente yo imaginaba que era un tipo que andaba en un caballo con un antifaz robándose bancos por ahí, como en el viejo oeste. Pero en realidad mi papá dirigía una de las organizaciones criminales más poderosas del siglo pasado. Llegó a tener unos ingresos que oscilaban entre 70 a 80 millones de dólares por cada fin de semana, gracias al comercio de cocaína, solamente contando el mercado de la ciudad de Miami, sin contar las demás ciudades estadounidenses. Fue el responsable de más del 80% de la distribución de todos los estupefacientes en todo el mundo. Y hoy en día, lamentablemente, se lo sigue recordando y se lo sigue manteniendo vivo gracias al apoyo triste de los medios de comunicación, que a través de la metonimia pues hacen que su nombre permanezca refrescándose todos los días en las noticias, aunque no tenga nada que ver.
Yo conocí a estas dos personas, a ese papá que me enseñaba unos valores dentro de casa que él no practicaba por fuera de ella, y también al bandido que con total, una honestidad brutal me comentaba todos los crímenes que hacía. Cada que veíamos las noticias, leíamos el periódico, veíamos una revista, me decía, este sí lo maté yo, o esa cocaína si era mía o no era mía. Muchos medios, al principio de su carrera delincuencial, pero todavía estaba en la política en ese momento, lo llamaban el Robin Hood de Colombia. Era un apodo que a él le gustaba, pero a veces nos confundimos y mucha gente me dice, se me acerca, tu papá era un hombre bueno porque construyó todas estas casas para los pobres, un proyecto de 5.000 viviendas para estas personas que vivían en el basurero municipal de la ciudad de Medellín, en la zona de Moravia. Mi papá se solidarizó y empezó la construcción de este barrio que hoy se llama en Medellín el barrio Pablo Escobar. Por supuesto, los líderes políticos locales no les gusta el nombre y lo han querido borrar de la memoria. Y la verdad es que no es un tema importante, simplemente tiene que ver con que los propios habitantes del barrio eligieron mantener esa identidad. Sin embargo, pues esto ha confundido a muchos porque hay muchos jóvenes por ahí que se me acercan y me dicen, oye, es que tu padre era un buen hombre porque le ayudó a mucha gente. Y yo digo, no nos olvidemos de cuánta sangre, cuántas familias pudo destruir mi padre con el veneno que vendía por ahí en las calles para poder venir a ayudarle a otras familias. Y estas imágenes que les quiero mostrar aquí a ustedes para que vean el lujo de las ostentaciones en las que yo viví. Yo crecí en esta burbuja pensando que toda la vida iba a vivir con todas estas comodidades. Aquí en mi piñata de mi cumpleaños número 4, pues caen más fajos de dólares que caramelos. Pero no hay niños ahí, hay adultos que están ahí por el dinero, ahí pegando el zarpazo, nosotros quedamos ahí llorando buscando los caramelos. Lo que ha pasado con este tipo de imágenes es que muchos se han dedicado a escribir series de televisión y han hecho pensar a la juventud que de manera eterna el narcotráfico te lleva solamente por un camino de éxito, y no es así. A la par, mi papá visitaba los Estados Unidos, todavía tenía visa, todavía no lo habían descubierto, todavía no lo habían denunciado, todavía no lo habían agarrado, y también mi padre aprovechó esos momentos de descuido, donde las autoridades tampoco estaban preparadas para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, no habían rayos X en los aeropuertos, nadie revisaba las maletas, era bastante fácil en aquel entonces para él ser un narcotraficante exitoso. Aquella vez que estuvimos ahí, frente de la Casa Blanca, ese mismo día entró mi padre conmigo de la mano a la sede del FBI en Washington, D.C. con un pasaporte falso. Quería siempre llevar las cosas al límite, adelantarse a ver cómo operaba su enemigo, cómo trabajaba, dónde, cómo eran sus metodologías. Y pudo estarlo, pero durante muy poco tiempo. Esto le habrá durado una década. Y a veces nos olvidamos cuánto ha disfrutado la vida Pablo Escobar. Porque yo le pregunto a los jóvenes que ven series y ahí se disfrutan las series como el 90% de la vida de mi padre, pero en la vida real mi papá disfrutó el 10%. Solamente tuvo algo de tranquilidad entre el año 80 y el 84. Y construyó todo este imperio que se llamaba la Hacienda Nápoles, donde teníamos además hasta nuestro propio parque jurásico, mucho antes de que a Spielberg se le ocurriera Jurassic Park. Yo ya tenía esto en mi casa, aquí teníamos más de 3.000 hectáreas, más de 700 empleados, nuestro propio aeropuerto, 23 lagos artificiales, más de 100.000 árboles frutales, canchas de fútbol, de tenis, estación de servicio de gasolina dentro de la propiedad, más de 10 viviendas. Ya no había más nada para comprar. Hasta teníamos ropa nueva para los invitados que por alguna razón se les hubiese olvidado empacar. Y casi a todos se les olvidaba empacar. Y entonces vivíamos esta vida que parecía que, como les decía, que me iba a durar toda la eternidad, y de repente aparece la realidad y toma control, porque lo que se obtiene sin respetar los valores humanos, la ley y todos los demás derechos, pues así queda, ¿no? Fíjense cómo está la Hacienda Nápoles hoy. Este es todo el imperio que creó mi padre. Todo su esfuerzo, toda su vida, quedó como lo están viendo ahora. Hoy en día es una paradoja este lugar porque también hoy se llama el Parque Temático Hacienda Nápoles y es como una especie de oda a mi padre donde
hay no solamente los restos de la Hacienda Nápoles, sino todo un parque de diversiones. Una mezcla muy rara de diversión y de cultura cuando en realidad toda la historia de mi padre tiene que ver con la destrucción de un país, con la violencia, con la ambición desmesurada que tenía para llegar adelante como fuera y para satisfacer sus propios deseos de dinero. Y así empezamos a vivir en un montón de lujos, como por ejemplo el edificio Mónaco, donde teníamos un penthouse de 2.000 metros cuadrados, todo el edificio era nuestro, no habían departamentos ocupados por ninguna otra familia, por seguridad. Pero yo ya sabía que todo lo que teníamos no nos duraba mucho, por lo mismo que les decía, porque lo mal habido no dura. Y así despertamos un día, el 13 de enero de 1988, con el primer coche bomba de la historia de nuestro país. Lo puso el cartel de Cali contra el cartel de Medellín. Por un tema que no vale la pena discutir, entraron en guerra los carteles y mi padre reaccionó con una violencia feroz. Yo estaba durmiendo en esta habitación superior, me cayó todo el techo, me aplastaba contra el colchón, no podía respirar. Es un milagro que yo esté aquí hoy contando esta historia a ustedes. Mi hermana estaba durmiendo en su cuna, ahí tiene la mamila, para que tengan una idea de la magnitud de la explosión. 1 kilómetro a la redonda fueron destruidos todos los vidrios de la ciudad de Medellín. Con estos 700 kilos de dinamita, encontramos un pedazo del automóvil del coche bomba arriba en el 8º piso, dentro de mi habitación. Eso dividió a las ciudades de Cali y Medellín. Ningún habitante de Cali podía atreverse a viajar a Medellín y viceversa. Moría en el camino por el miedo de los dos carteles a que fueran enviados asesinos de un lado a otro para acabar con los otros carteles. Cualquier persona que hacía una llamada de la ciudad de Medellín hacia Cali, inmediatamente le llegaba un grupo comando de mi padre a secuestrarlo, a preguntarle a quién había llamado y por qué. ¿Y por qué les muestro esta foto? Porque esta foto está tomada en Cali. Todavía tenía pelo entonces, pero estoy ahí con el nombre del hijo que nos puso la bomba. Yo tendría que, según nuestra cultura, según el ojo por ojo, según esto de que vamos a vengar todo lo que nos han hecho y ya las vas a pagar, pues Miguel y yo tendríamos que tener un arma en la mano en vez de un vaso para brindar por la paz. Pero él, su generación, esta nueva generación de hijos hemos aprendido y no estamos ignorando el legado de nuestros padres porque nos mostraron ese camino que no hay que recorrer. Y como Miguel, conozco muchísimos otros hijos con los que también he podido hacer la paz, de verdad, porque debemos de dejar de ver la paz como una teoría y empezar a practicarla. Y yo, de alguna manera, en mi camino me he dedicado a eso. Me van a disculpar, pero no tengo foto para el momento que les voy a contar y me atreví a usar la inteligencia artificial, aunque sea para poder ilustrar lo que yo viví con mi papá en sus últimos meses de vida. Comíamos una sopa putrefacta, mientras él, en la revista Forbes, salía como uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Yo me estaba muriendo de hambre con mi padre encerrado en una casa en la ciudad de Medellín porque la policía nos tenía rodeados y estaba a punto de ubicarnos. Teníamos tantos millones de dólares o más de los que se ven en esa imagen. Con ese dinero que teníamos en esa casa podríamos haber comprado toda la comida de toda mi ciudad. Pero no teníamos libertad, no teníamos tranquilidad. No le alcanzó a mi padre todos esos millones de dólares para comprar un minuto de paz. Y esas fueron grandes lecciones para mí. Porque yo miraba todos esos dólares que estaban tirados por esa casa alrededor y yo decía, se supone que están aquí para traerme paz, tranquilidad, libertad, comodidades, etcétera, y es justamente todo lo contrario a lo que me han traído, porque estaban mal habidos. Y estos son ejemplos de nuestra lucha y camino por la paz. En el proceso de reconciliación, yo hice un documental que se llama Pecados de mi padre, donde públicamente, por primera vez, le pedí perdón a todas las víctimas de mi padre por el daño que él les había causado. Y eso generó este encuentro con todos estos hombres que estoy ahí, que es la familia Galán. Tenemos a Claudio, Carlos Fernando, Juan Manuel, y del lado del fondo de allá está Rodrigo Lara, el hijo del ministro asesinado por mi padre. Esta fue una foto considerada histórica en mi país, porque estábamos acostumbrados a resolver todo a los balazos,
punta de violencia, no había lugar para el diálogo. Yo recuerdo que le decía tanto a mi papá, si tú tienes que defender tus ideas con armas, entonces revisa tus ideas. Yo les escribí una carta a ellos y todo el mundo me decía, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te comprometes? Te van a decir que no, te van a cerrar la puerta, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te vas a exponer, hoy no te conoce nadie. Y yo sentía la necesidad, no les explico de dónde, pero la sentía de que había que buscar ese perdón y esa reconciliación. Tengo muchas listas, tengo más de 150 familias víctimas directas de la violencia de mi padre y no tengo un solo caso para decirles, tal familia no me quiso recibir. Y esto es lo que a mí me mantiene con la esperanza viva y la convicción y el compromiso de la paz, porque no es ninguna utopía, sí es algo que se puede lograr. Los peores crímenes, el peor dolor que ustedes se puedan imaginar que mi padre les causó a todas estas familias, y sin embargo, ellos han tenido la grandeza, la decencia, el corazón para acercarse a decirme, vamos a reconciliarnos, vamos a comenzar de nuevo. Cuando yo los invito a perdonar a mi padre, no los invito a olvidar. Perdonar no es olvidar. La memoria es importante para que no repitamos estas historias. Un ex policía del cuerpo élite que siempre se habían unido ahí al cuerpo de policía para matar a mi padre, así me lo dijo, y para matarte a ti cuando me vio a mí. Hoy somos amigos. Azucena Liévano, una periodista secuestrada por mi padre, una de tantas que pudo contar la historia. Muchas fueron asesinadas, muchos fueron asesinados, sin contar los medios de comunicación que fueron bombardeados. Y esta situación a la que nos estamos enfrentando hoy, la narcocultura, gracias a que muchas series de televisión le han hecho creer a los jóvenes y hoy en los medios leemos como todo ese halo de éxito que se le quiere otorgar a aquellos que están dedicados a la delincuencia, a la criminalidad. Fíjense algo a lo que estamos ya muy acostumbrados. Pablo Escobar no lo han dejado morir los medios de comunicación. A través de la metonimia, pues todo esto de manera sistemática lo estamos leyendo todo el tiempo. A veces ni nos dicen a quién detuvieron, solo al Pablo Escobar de tal lado. Y, por supuesto, ha habido una gran horda de negocios respecto de su nombre. Hay incluso una ópera a punto de salir sobre mi propio padre. Y es difícil convivir contra esta cultura, porque no estoy en contra de ninguna expresión cultural, pero sí estoy en contra de que hayan expresiones culturales que inciten a nuestra juventud a ser parte de la criminalidad. Engañados, pensando que ese es parte de su camino hacia el éxito. PlayStation, Xbox, todas las consolas de videojuegos tienen un juego. Cualquiera de nuestros hijos, yo tengo un hijo de 13 años, puede jugar a ser Pablo Escobar, a jugar al mafioso. Hemos normalizado tanto nuestra violencia que hemos llegado a este punto de que en Colombia sacaron como para el Mundial, por supuesto que no fue Panini, pero la figurita del álbum de todo el cartel de Medellín, para que los niños se intercambien entre ellos las figuritas de sus bandidos, de aquellos con los que yo me crié. Incluso hasta en Amazon, por 40 euros se pueden comprar una especie de Monopoly, pero es el de Pablo Escobar. Muchas víctimas me han dicho, ¿tú por qué nos pides perdón si tú no nos hiciste daño? Y yo les digo, ¿y entonces quién te va a pedir perdón? ¿Y entonces quién va a asumir la responsabilidad moral por los actos criminales de mi padre para ponerle un final a esto? No para invitarte al olvido, para invitarte al perdón, entendiendo el perdón como la única oportunidad que tienes de liberarte de que se perpetúe dentro de ti el daño que te ha causado el victimario. Eso es para mí el perdón. Y a partir de ahí empezamos con estas experiencias a llevarle conciencia a la juventud, a educarlos, a dejarles mi testimonio. Parte de lo que están escuchando ahora lo escuchan los jóvenes de una manera mucho más resumida. Les hacemos preguntas a los jóvenes, respetamos su anonimato absoluto, pero les preguntamos cuántas violencias, qué tipos de violencias ves en tu escuela, en tu casa o de sustancias. Y hemos encontrado, tristemente, la peor noticia, llevamos más de 6,000 escuelas en todo el territorio mexicano y con mucha tristeza me toca decir que ni una sola de ellas la hemos encontrado libre de drogas. A veces dejamos a nuestros hijos en las escuelas, ahí está bien, porque no está ya en la escuela, ahí está tranquilo, ahí está seguro. No,
Qué tristeza que ni siquiera el lugar que debería ser el más seguro para nuestros jóvenes tampoco lo es. Hemos encontrado hasta profesores vendiéndole drogas a sus alumnos. Así está nuestra sociedad. Y no hablo de la mexicana, hablo en general de la sociedad de América Latina. Y es justamente los valores que yo los invito a que preservemos, a que recuperemos, porque si no, el futuro va a ser muy desalentador si no hacemos algo al respecto. Finalmente, esto es parte de mi trabajo como arquitecto, porque estas son las imágenes que yo quiero que mi hijo herede de mí. No las de terrorismo, muertes, secuestros, extorsiones, balaceras, masacres por todo el país que a mí me tocó heredar de mi padre. Yo quiero heredarle a él otro pasado diferente para que pueda seguir adelante, liberado de los prejuicios, para que no le toque como a mí ir a negociar por su vida contra los carteles enemigos que querían acabar, que acabaron con la vida de mi padre y que querían acabar con la mía. Por mí a los 16 años ofrecían una recompensa de $4 millones. Por mi padre ofrecían 20. Y les digo ofrecían para que no se me vaya a emocionar nadie aquí, no vayan a pensar que haya todavía quien se las pague. Así que finalmente mostrarles que esto es a lo que me he dedicado. Recorrí un camino desconocido para mí. El camino que yo sí conocí es el que me mostró mi padre y es el que pude entender que no era para mí ni para ningún ser humano, porque millonario de verdad es quien tiene una familia. Muchísimas gracias. Gracias.